ahora también en YouTube. Museo amigos, museo familia, museo comunidad. Donde quiera que estén, les mando todo mi museo amor y gratitud por estar con nosotros en Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando museos con personas. Somos y estamos México, con todo el amor y la actitud para sacar nuestra cultura adelante. Y si me notan así media cortadones, porque estoy aquí muy impresionada de tener a un gran amigo, a un ex vecino, don Rafael Perrín, que le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Vero. Feliz de estar aquí contigo. Qué bonita presentación. ¿Cómo fue lo que dijiste de México? Somos y estamos. Somos y estamos Qué México. bonito. Coincido al 100%. Tenemos la suerte de vivir en un país maravilloso, un país hermoso, un país bendito, y que no nos damos cuenta de las grandes maravillas que tenemos en este país hasta que vivimos fuera de él. Cuando tienes la suerte por trabajo, por lo que sea, que te vas a vivir fuera de las fronteras. De hecho, terminando este programa contigo, me voy a Colombia a hacer la Dama Negro allá. Valora uno realmente lo que es México, y suena cursi, pero yo me acuerdo que estaba en una ocasión que tuve la suerte de estar en Europa trabajando por allá, y de repente en un balcón alguien puso una bandera de México. Estábamos en Roma, si no me equivoco, creo que era el Mundial de fútbol, y fue el día que México le ganó a Alemania. Y entonces algún paisano, sacó la bandera de México y la puso en el balcón, y esa emoción que te da, esa vibración que no te da cuando estás en México, que estás en México y ves la bandera ahí en el campo militar, y pues una de las banderas más hermosas que hay, si no es que la más hermosa, al menos la más querida, o que escuchas un mariachi de repente, a lo mejor desafinado, pero que lo escuchas cuando estás muy lejos, y esa raíz empieza a generar verdaderamente una savia de amor que fluye por todo tu cuerpo y por todas tus venas, y te das cuenta lo maravilloso que es ser mexicano, la bendición que es vivir en este país, lo a todo dar que son los mexicanos, y me encantó eso que dijiste, te lo adapto y te lo adopto como una de las frases que más me han gustado, porque eso es lo que somos, México. Feliz de estar aquí contigo, mi Vero. Encantado. Fíjense, mis amigos, que como ustedes saben, tengo muchísimas preguntas que hacerle, pero nos vamos a ir poco a poco. Primero vamos a decirles que están sintonizando radio en vivo por el 104.1 de FM y 1500 de AM, y la multilínea 5166-3404, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo también por Facebook Live, Museando Ando Oficial, y busquen también la cartelera cultural, la oferta que les tengo siempre subiendo en Museando Ando Oficial. Búsquenos también en Instagram, Twitter, @ladamamuseos, Spotify, y también tenemos un app de Radio Fórmula 104.1 y el correo electrónico museosando@gmail.com. Quiero decirles que estoy doblemente, quiero que lo sepa Rafa, agradecida con Radio Fórmula, porque en su barra de toda la programación que tienen, tenemos este espacio para los museos y para la cultura completito, una hora. Me siento muy agradecida, muy satisfecha, y no ha habido un solo invitado que no digan, ay, gracias Fórmula, porque de eso hay poco. Claro. Yo digo que soy un eslabón más de la importante cadena informativa cultural con que cuenta México. Claro, por Mi supuesto. querida maestra Janet Arceo, ya ve su programa, que tú participas ahí con ella. Claro, y la quiero, y le mandamos un beso con mucho cariño. Le mandamos todo mi cariño y mi amor, mi agradecimiento. Entonces, ella tiene sus secciones, pero este programa tiene es una sección completa. Exactamente, dedicada a un museo y a una persona. Ay, qué linda. Entonces, gracias. Pues yo quiero empezar por decirte que, regresando del corte, vamos a hacer una... pues un reconocimiento a tu familia, porque tú vienen de cepa, de abolengo, de actores. Platícanos de tu papá, de tu mamá y de tus hermanos. Claro. Y pues regresamos ahorita en un segundo más con más de Museando Ando. Bueno, pues ya saben, no pueden faltar nuestros museos saludos y nuestra gratitud a el gran apoyo que me brinda Sai, Lili, Jesús Alberto, Uriel, Aarón y Lucero. Y pues muchos saludos a quien, pues ni más ni menos que a toda la familia de mi querido Rafa Perrín y a todos los actores que han participado con él, hasta don Germán Robles, porque no donde quiera que esté. Sí, claro, el primero de la lista, y el honor más grande que he tenido en mi vida es estar en el escenario al lado de este monstruo de las tablas que era don Germán, que era un actor de tiempo completo, un actor que todo el tiempo tenía consejos, tenía actitudes, tenía recursos que le fui aprendiendo a lo largo de 11 años de
compartir el escenario al lado de él, y había veces que estábamos haciendo la obra de La Dama de Negro y él hablaba y decía una línea como nunca antes la había dicho, con una voz maravillosa como la que él tenía, y yo me quedaba viendo y sabía que me tocaba hablar, pero no podía hablar del impacto de la imagen y de la fuerza y de la presencia de un gran maestro que tuve en don Germán Robles. Yo siempre he dicho que mis 3 grandes maestros de la vida han sido Germán Robles, Janet Arceo, precisamente, que es una mujer que admiro, que quiero, que es mi amiga de toda la vida y una profesional en toda extensión de la palabra, y Carlos Bracho, que fue mi maestro, el actor, el que me, entre comillas, me secuestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad estudiando teatro para hacer una obra de Shakespeare desde Guatemala hasta Monclova en una camioneta. Ándale. Y así fue como realmente aprendí el verdadero oficio de hacer el teatro, porque llegábamos a teatros muy grandes, teatros muy pequeños, a cines, a salones, a los lugares más extraños para hacer un collage de obras shakespearianas, y aprender de Bracho sobre todo la integridad. Es un ser humano íntegro, es un ser humano que enseña ética, porque eso es lo más difícil, Vero, en todas las profesiones, es la ética. Y yo creo que tanto Janet Arceo como don Germán Robles como Carlos Bracho eran maestros y son maestros de ética. Por supuesto, ¿no? Que sí. Así que sí, un gran recuerdo a don Germán. Y bueno, pues a todos los amigos que nos siguen en redes sociales y que invito de viva voz en corto a que escuchen el programa, porque si no le haces así, Rafa, ¿quién te va a oír? Claro, ¿cómo llamas ahorita con tantos recursos que hay para escuchar? Ve todo lo que dijiste, de la manera que pueden escucharlo por tantas redes, por tantos medios. Qué maravilla que la tecnología nos permita, y qué bueno que Radio Fórmula haga y tenga un espacio como este, en donde se puede hablar de algo diferente, porque todo es divertido y todo funciona, el deporte, la política, los espectáculos, la cocina, el maquillaje, en fin, toda la gran gama de programas que tiene Radio Fórmula, pero qué maravilla que dentro de toda esta gama hay un programa dedicado a los museos. Se me hace de lo más hermoso y de lo más inteligente que puede existir, porque es algo que no podemos dejar ir, porque estamos hablando de nuestra historia, estamos hablando de las raíces de nuestro país en sus diferentes facetas. Me estabas diciendo que ¿cuántos museos hay has visitado tú? 800. 800 museos en el país, en México país. Nosotros nos presumimos mucho cuando decimos, no, nosotros hemos ido como a 5, ¿no? Todos decimos el Museo Nacional de Antropología, es el primero que uno dice, ¿no? Pero realmente el menú de museos y de actividades que hay en nuestro país es gigantesco. Qué bueno, Vero, felicidades. Muchas gracias. Qué padre que tengas este espacio. Sí, gracias, Radio Fórmula. Porque fíjate que, bueno, vamos a continuar en orden, porque si no me voy. Okay. Y vamos a hablar de tu familia. Muy bien. Empezamos con tu papi. Mi papá era y es don Tomás Perrín, un decano de la televisión mexicana, una institución del cine y del radio. Él tuvo un programa durante muchos años que fue muy famoso en radio, que se llamaba Las Aventuras de Carlos Lacroix. Era una radionovela que se pasaba los domingos a las 8 de la noche, y era tal el éxito que tuvo que los cines cancelaron la función de los domingos a las 8 porque la gente no salía de su casa. Te estoy hablando más o menos entre los 50 y los 60, 1950, 1960. Originalmente ese programa lo hacía Arturo de Córdoba, que se llamaba Las Aventuras de Ricardo Lacroix, pero el don Arturo se pelea con el director de la W de ese entonces, y entonces mi papá lo contratan por 2 programas. Y es tal el éxito que tiene mi papá, que en lugar de Ricardo se llamaba Carlos, porque se supone que era el primo, pero eran los mismos libretos, nada más le cambiaron el nombre. Y es tal el éxito que tiene mi papá que se queda 10 años haciendo el programa. Entonces fue una cosa que todas las personas que tienen pues más allá de 70 años que nos están escuchando, pues recuerdan como algo muy real, porque era un suceso nacional. Y bueno, papá también hizo varias películas con María Félix, El Monje Blanco, con Cantinflas, El Signo de la Muerte, con Andrea Palma, El Rosario, con don Fernando Solar, Las 5 Noches de Adán, en fin, muchas películas que trabajó. Y él también es fundador de Televicentro, de este telesistema mexicano, con un programa que se llamaba Especialidades de Tomás Perrín, que también él conducía. Pero realmente lo que mi papá más fue, bueno, también fue periodista, lógicamente. Él, fíjate que le llega un contrato porque mi papá era muy guapo, era un hombre estúpidamente guapo, tenía ojos azules, era una cosa espectacular. Y le llega un contrato para Hollywood, para hacer una película en Hollywood, que se lo querían llevar. Pero a mi papá nunca le gustó actuar, él lo que le gustaba era el periodismo. Él lo que soñaba era hacer sus epigramas, ahorita platicamos de eso. Y entonces le cae un contrato para ir a Hollywood, y entonces va con Rodrigo Eras, creo que era el director del periódico Excelsior de esa época. Y entonces le lleva unos epigramas y le dice a don Rodrigo, si usted me publica mis epigramas, y le enseña el contrato de Hollywood, yo no firmo este contrato. Y me quedo en México porque lo que yo quiero es hacer esto. Al día siguiente
publican los epigramas de mi papá se queda trabajando en Excelsior durante 32 años haciendo los epigramas en Excelsior, y entonces mi papá recomienda en Hollywood a un jovencito que empezaba, que se llamaba Ricardo Montalbán, lo recomienda para que él fuera a aprovechar la oportunidad que tenía papá. Pasa la vida y un día, te estoy hablando de los 70s, estamos en Disneylandia, en Los Ángeles, estamos haciendo la cola para la montaña rusa, cuando de repente oigo un grito, ¡Tomás! Y veo que un señor corre, se tira a los pies de mi papá y lo abraza. Y era don Ricardo Montalbán, dándole las gracias, porque pues gracias a eso don Ricardo, pues fue, la carrera que hizo don Ricardo no fue gracias a mi papá, fue gracias a su talento, pero la oportunidad de llegar, sí, pues fue gracias a papá, y de ahí nos fuimos, me acuerdo, a su casa, una mansión, que sí me acuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, oye, hubieras agarrado el contrato, mira cómo vive don Ricardo Montalbán, ¿no? pero así como esas te podría contar infinidad de anécdotas, porque te decía que lo que realmente fue mi papá, por encima de todo eso, fue un gran ser humano, fue un hombre maravilloso, un hombre bueno, un hombre que, pues en una ocasión me acuerdo que de niños vivíamos en la azotea de un edificio en la colonia Roma, porque papá todo el dinero lo empleó para construir la granja de los niños de Acolman, que ahora es una hacienda muy grande que está por camino a las pirámides, y en donde les daba asilo a muchos niños, a más de 200 niños de situación de calle, te estoy hablando también de los 60, 70, y en donde llevaba a sus grandes amigos como Joaquín Capilla, que ganó la medalla de oro, sí, a Humberto Mariles, que también ganó la de equitación, los llevaba para que los niños los vieran entrenar, llevaba pues a Cantinflas y a todos sus amigos del mundo del arte, y construyó esa casa. Entonces también una vez me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, pues los niños de la calle ya comen muy bien, pero ¿y qué comemos ahora nosotros? Pero así era papá era un tipo que el dinero pues nunca importó, o sea, el dinero, él sabía que el dinero iba y venía, pero la felicidad y la posibilidad de ayudar a la gente era tan grande, Vero, que había veces que llegábamos a comer, y te hablo muchas veces, 2 veces a la semana, y en la mesa habían personas que yo no sabía quién era. Anda. Que se los había encontrado y que le decían no me daba para comer, y los invitaba a la casa a comer, y comíamos con ellos en la casa, y personas que nunca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el amor siempre gana. Cuando fallece papá, el 10 de mayo de 1985, porque además siempre dijo que se iba a morir o el Día de las Madres o en Navidad, nada más para dar lata. Él decía, nada más para darles guerra. Y efectivamente se muere el 10 de mayo de 1985. Lo estamos velando en una de las salitas pequeñas de la agencia funeraria, está muy famosa, y de repente la agencia nos dice, no, oye, pues es que era tanta la gente que había, Vero, que nos pasaron a la más grandota, ¿no? Y la gente llenaba y llenaba y llenaba y llenaba, y veías gente desde los políticos más importantes, te hablo del presidente, de embajadores, diputados, senadores, jefes de secretarios de gobernación, bla, 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 todo el mundo, hasta el pueblo, pero el pueblo de verdad, el pueblo, todos agradeciéndole a papá su legado, y todos cuando me llegaban y me abrazaban me contaban alguna anécdota de algo que mi papá había hecho por ellos. Y entonces eso es lo que te digo que fue mágico. Luego cuando llegamos a pagar la agencia funeraria, alguien la pagó, nunca supimos quién la pagó. Ya había muerto papá, ya lo habíamos sepultado, y como al año me hablan del panteón para decirme, señor, hay una persona que quiere cambiar la lápida de su papá, que si lo autoriza usted, le digo, ¿cómo van a cambiar la lápida de mi papá? ¿Quién es? Es que no le puedo decir de quién es. Ándale. Pero sí puede venir, y pues ya fui al día siguiente, y la lápida le habían puesto misionero de bondad a papá. Y me dice, a hacer llorar, no, es que sí fue, papá fue un hombre increíble. Yo nunca le pude decir papá porque él era como un mejor amigo, como un hombre ejemplar, un hombre que yo quería enamorar a alguien y le presentaba a mi papá. No fallaba. Entonces papá me dejó un paquetote, porque sí, cuando yo empiezo la carrera artística, pues era yo el hijo de Tomás Perrín, ¿no? Y me daba mucho honor, pero me daba mucha coraje porque yo no quería estar ahí para que pensaran que era hijo de papá. Entonces, él mismo me daba muchos consejos, y a la fecha sigo hablando con él, aunque ya tiene pues 35 años que falleció. Papá tendría 106 años de edad. Y bueno, su legado perdura y permanece, y si usted me está escuchando y conoce o conoció o sabe de alguien que haya conocido a mi papá, seguramente coincidirá en lo que yo digo. Yo sigo buscando, y es más, si hay alguien que me esté escuchando que sepa una anécdota mala de mi papá, me encantaría escucharla, porque nunca he oído un comentario malo de Tomás Perrín. ¿Qué tal? Jamás en mi vida. Toda la gente se expresa con enorme cariño, enorme respeto, y yo creo que sí fue un hombre que estaba tocado por Dios, porque sí tenía un don maravilloso. Ser altruista no es cualquier cosa. Y filántropo, porque por ejemplo, él me decía, el ser humano nació para servir, no para servir, por ejemplo. Y él decía, si tienes la capacidad de ayuda, no lo dudes, ayuda. Pues yo decía, papá, pero si el niñito que me pide dinero en la calle lo va a usar ese ya no es tu problema.
Si tú puedes ayudar, si puedes ayudarlo no dándole dinero, mejor. Si puedes ayudándolo haciendo algo para que él mejore, pues a todo dar. Si alguien te pide, me da para comer, no le des dinero, invítalo a comer. Y entonces te vas a dar cuenta si de veras quería comer o si lo estaba diciendo nada más como una... En fin, una enorme cantidad, ya le pegué a la mesa, perdón, una enorme cantidad de anécdotas que tenemos de papá. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias. Platícanos de tu mami. Mi mami es, y digo es con mucho orgullo, Graciela de la Rosa Nadal, tiene 89 años, en marzo próximo cumple 90 años mi mamita, hermosa, ella fue una mujer bellísima, bellísima. Mi papá casa con Cuca la telefonista, que era una gran actriz de comedia de la compañía del Panzón Panseco. Ella hacía un personaje que se llamaba Cuca la telefonista, que era famosa por una frase que decía, ay, qué flojera. Y bueno, casa con papá, de ahí tengo dos oficialmente medios hermanos, pero yo a mi hermano le decía que era mi hermano y medio, no mi medio hermano, sino mi hermano y medio. Cielo. Siempre era mi hermano, era cuando se va papá, pues se transforma como en mi segundo papá, y un tipo brillante. Él tenía una agencia de publicidad muy grande en Tijuana, él se va a Tijuana muy, muy joven, y bueno, tiene mucho éxito, hace campañas muy, muy conocidas, publicitarias, y le fue muy bien toda su vida. Él se llamaba Tomás Pedro Javier Perrín Escobar, por todos tenemos nombres largos. Tomás Pedro Javier Perrín Escobar. Mi papá, su nombre completo era Tomás Prisciliano Baldomero Perrín y Chico, y él decía que era de Chihuahua porque era Perrín y Chico, entonces decía que era chihuahueño, ¿no? Porque era Perrín y Chico, y él siempre decía que era de Chihuahua. Y mi mamá, Graciela de la Rosa, su nombre completo es Graciela Isabel Josefina Nadal. Fíjate que aunque no era nada de mi papá, también tenía 3 nombres. Y mamá era actriz. Mamá fue actriz de la compañía de don Luis G. Basurto, y era cantante. Ella cantaba con su guitarra en el tren del presidente Elías Calles. Ella era la cantante de ahí, y hace una serie de televisión que se llama Rafles, y mi papá era Rafles, y ella salía de su secretaria. Claro. Ahí se conocen, y ahí es donde empieza el amor. Te estoy hablando de 1959, ellos se casan en el 60 y yo nazco en el 61. Entonces te digo, mi papá se casa con Cuquita, de ahí tengo a Tomás, mi hermano mayor, y luego María del Refugio, Bárbara Cristina Perrín Escobar, que era mi hermana Cuquita. Ambos ya fallecieron, desgraciadamente fallecieron. Toda la familia se ha ido joven. Papá muere de 71 años, Tomás muere de 68 y Cuca muere de 59, o sea, mueren muy, muy jóvenes. Sí. Y bueno, de ahí tengo a mis sobrinos preciosos que quiero mucho, a Tomás, Bárbara y Sarita del lado de Tomás, y a Nicolás, Tomás y Rafa del lado de Cuca. Y luego en viuda papá muere Cuquita la telefonista, que su nombre era María del Refugio Escobar. Muere Cuquita, mi papá es viudo 3 años, de 3 a 4 años, conoce a mi mami en esto de Rafles y se casa con mi mamá 5 años después. Y bueno, en el momento en que se casan, mi mamá se retira por completo, se dedica de lleno a nosotros, cosa que a la fecha la regaño, porque ella hizo, por ejemplo, en Pablo y Carolina, esta película de Pedro Infante. Ella tiene una partecita pequeña en la película. Era tan guapa, bueno, es una señora hermosa, pero era tan guapa de jovencita y con tan buena voz y tan buena presencia. Yo sigo pensando que mi mamá era mejor actriz que mi papá actor, porque a mi mamá sí le gustaba, y a mi papá lo hacía porque era guapo y porque se divertía, pero realmente mamá era una espléndida actriz. Y de mi mami, pues, y mi papi, ya nazco yo, y luego nace Pati, mi hermana, que gracias a Dios está con nosotros, Pati. la Patito queridísima, que además ella es la dama de negro, ni más ni menos, y que pues tanto tiempo llevamos. Pero entonces, pues a grandes rasgos eso. Ya luego yo me caso con Georgina Trujillo, Ginita, con quien tengo 2 hijos maravillosos, que se llaman Grecia Natalia Perrín Trujillo, que tiene ahora 32 años, y mi hijo César Rafael Perrín. De Nati tengo 2 nietecitos, Leonardo Daniel y Nicolás Alberto, chiquitos de 5 y de 2 años. Luego yo me separo de Ginita, estuve 18 años casado con ella, una mujer extraordinaria, maravillosa, que quiero muchísimo. Pasa la vida y llega a mi vida Gabriela Palacios Báez, que es mi esposa, con quien llevo 6 meses de casado, más de 7 años de novio, felizmente casado y dándole gracias a Dios. Esa es la familia Perrín. Así, no puedo decir el árbol genealógico porque los Perrín en los árboles hacemos cosas raras, entonces no me gusta decir que es el árbol genealógico porque no me vayan a dar ganas de salir, pero esas son las raíces más o menos a grandes rasgos de dónde venimos. Bueno, más de 30 obras. Más de 30 obras. Que eres tú el director. Sí. Pero destaquemos 2 por el tiempo. Bien. La Dama de Negro y Esquizofrenia. La palabra esquizofrenia me llena de mucha introspección, de saber cómo te preparas para hacer un personajazo como el que haces ahí, y de la Dama de Negro, todo el mundo real, espiritual que va y los visita.
Son dos historias diferentes. Tomás, mi hermano, de quien les platiqué, él vivía en Londres. Él tenía su oficina en Tijuana, pero manejaba una empresa de whisky inglés y tenía una oficina en Londres también. Él iba y venía. De hecho, su problema empieza de tantos vuelos que hacía, se le revienta un pulmón y ahí empieza todo. Pero bueno, estando él en Londres, un día me habla por teléfono y me dice, oye, Rafa, acabo de ver una obra aquí en Inglaterra, de 3 sillas, un baúl, con 2 actores, que los ingleses se mueren de miedo. Y me dice la palabra clave, te invito a Londres para verlo. Yo me quedé en el te invito a Londres, ya lo demás me importó un comino, ¿no? Claro. Y entonces le acepto la invitación. Pero yo no quería ir solo a Londres, yo estaba casado con Gina y yo no dominaba muy bien el inglés. El inglés gringo sí, pero el británico no. Claro. Y entonces un amigo mío, que era alumno mío del tecnológico, Antonio Calvo, que ahora es el productor de La Dama de Negro, al que ese Toño me había dicho, Toño, que necesitaba ir a Londres porque él tiene un estudio de grabación y le hacía falta, en aquel entonces, te estoy hablando de 1993, ¿Sí? no había pues la forma de comprar como ahora hay, que puedes comprar por el de internet, no Sí. existía el internet. Y entonces tenía que ir a Londres, él lo había comentado, oye, yo tengo que ir a Londres, ¿por qué no vamos juntos? Y entonces Toño va conmigo. Hacemos el vuelo a Londres y bajándonos al aeropuerto de Heathrow de allá de Londres, de ahí nos vamos al teatro y yo veo La Dama de Negro, que era la obra que me invitaba Tomás, mi hermano, y yo me vuelvo loco, digo, no puede ser, si los ingleses que son tan aburridos y fríos se cuelgan del techo, ¿qué va a pasar con los mexicanos? Y en eso volteo a ver a Toño, y Toño estaba perdidamente dormido, se había quedado dormido en la obra, no vio nada, le dio mucho sueño porque veníamos pues muy cansados del vuelo. Sí, sí. Entonces al día siguiente ¿Vuelven a ir? No, vamos a las oficinas, ya a comprar, les digo, voy a comprar los derechos, medio hablaba español el tipo. Dice, ¿para qué país? Le digo, para México. Y me dice, en Asia. Y le digo, bueno, hacia el sur de Estados Unidos. Y entonces compramos los derechos y me acuerdo que regreso a México y le digo a Gina, me dice, Gina, ¿qué me trajiste de regalo? Le digo, te traje una obra de teatro. Le digo, traigo una obra de teatro. ¿Pero cómo? ¿Una obra de teatro? Me jugué toda la lana junto con Toño, compramos una obra de teatro. Y ahora había que montar la obra. Claro, tropicalizarla, ¿no? No, pues más que tropicalizarla, fue una traducción muy apegada, pero había que buscar a los actores. Entonces, yo no era actor, yo había estudiado dirección, pero no me consideraba un actor. Entonces, se la ofrecí primero a todos los actores jóvenes de esa época que te puedas imaginar, Sí, a todos. sí. Todos se burlaron de mí diciendo No me que el terror digas. no iba a funcionar, que estaba yo loco, bla, bla, bla. Lo de bla. siempre. Ajá. Y entonces pensamos inmediatamente en Germán Robles como pues el ícono del terror, ¿no? Claro. Y entonces vamos a su casa, le entregamos el libreto y nos dice don Germán, en 8 días les respondo. Perfecto, en ese entonces no había celulares, no había nada. Y entonces le dejamos el libreto, él vivía en el Viaducto y yo vivía en Lindavista. Ujú. Y entonces vamos de regreso a la casa linda y llego a la casa y suena el teléfono. Y era Germán, ¿dónde firmo? En ese lapso la leyó y se volvió loco. Entonces ya teníamos a Germán Robles, fíjate qué maravilla. ¡Qué maravilla! Pero faltaba el actor joven. Y lo buscábamos y un día me hablan de Inglaterra porque los derechos te los dan por un año. Y si no montas la obra en un año, te quitan los derechos. Ándale. Y entonces me hablan y me dicen, le quedan 3 meses. ¿La va a montar o no? Yo sí la va a montar. Y llego con Germán y le digo, ya tengo al actor, le tengo una buena y una mala. La buena es que ya tengo el actor, la mala es que soy yo. Y entonces me trepo yo a actuar y a dirigir la obra. Así fue como llego yo a actuar la Dama de Negro. ¡Cuánto Y bueno, amor! empieza la obra, empieza a suceder toda esta gran historia de amor entre la obra y el público mexicano. Más de 7,000 representaciones. Presumíamos, decíamos, ¿tú crees que llegaremos a las 100? Y Toño muy presumía, no, perrín, vamos a llegar a 300. Y bueno, obviamente el que también entra a la fórmula porque nos faltaba dinero. La Dama de Negro nos costó en ese entonces 100,000 pesos. Anda. Toño puso 50, yo puse 35 y nos faltaban 15. Y entonces pues recurre uno a los amigos y a los maestros. supuesto. Voy con Carlos Bracho. Y le digo a Carlos, ¿nos apoyas? Y Carlos dice, va, le entro con ustedes. Y así es como se crea este triunvirato, Carlos Bracho, Toño Calvo y tu servidor. Y a la fecha seguimos teniendo el 50, el 35 y el 15 de lo que ha sido sin duda el mejor negocio que hemos hecho en toda nuestra vida, ¿no? Perfecto. Y empieza la historia de la Dama de Negro. Y de pronto, pues, llega el momento que digo yo, bueno, yo no quiero morirme como el de la Dama de Negro, tenemos que hacer algo más. Sí. Y empecé a buscar libretos, me llegaban libretos que El Exorcista, que El Fantasma en el Espejo, obras que incluso se han presentado en México y que pues no logran el objetivo primordial, pero que empecé a buscar libretos por todos lados. Hablé con Susan Gil, autora de La Dama de Negro, mucho antes de que la familia Ortiz de Pinedo, a quienes les mando un abrazo con mucho cariño, montaran el Fantasma. Me la ofrecen a mí primero, me ofrecen también unas obras en Australia, una obra que consiguieron en Tokio, que ya ves que el cine de Tokio de terror de Japón es muy intenso, pero no me gustaba. Y yo desesperado buscando un texto. Y una noche soñé que yo estaba haciendo una película y que me metí a un hospital psiquiátrico y que el director se iba y que todo el crew se iba y que no me creían que yo era un actor. Y me desperté así con taquicardia y le digo a Gaby, mi esposa, le digo, ya sé de qué quiero que se trate la nueva obra.
de alguien que entra en un hospital psiquiátrico y no puede salir por alguna circunstancia. Y ahí empecé a alucinar toda esta anécdota, toda esta historia. Ya que tenía más o menos desarrollada la idea, me siento con Mauricio Pichardo, uno de los grandes dramaturgos que hay en nuestro país, le platico, se enamora del proyecto y durante un año empezamos a trabajar en conjunto este texto de Mauricio, yo haciéndole algunas pequeñas ajustes porque a Mauricio no hay que corregirle nada, es un genio, y empezamos a desarrollar la obra y ahí me pasó al revés, yo decía, bueno, ¿y quién me la puede dirigir? Porque yo quería actuarla, yo quería saber qué se sentía estar solo en un escenario y hacer un monólogo, pero dije, no, pero no puedo autodirigirme. Se lo ofrecí a todos los directores y nadie quería, ¿cómo lo vamos a dirigir? ¿Cómo lo vamos a dirigir? Nadie quiso. ¿Cómo vamos a dirigir? Y entonces se al volteó la maestro? historia. Y entonces acabé autodirigiéndome en el monólogo, claro, con la ayuda de Gaby, mi mujer, de Mauricio Pichardo, de José Luis Palazuelos, el director del Teatro Telón de Asfalto, y de César Perrín, mi hijo, y entre todos ellos, pues iba yo avanzando y los sentaba y les presentaba lo que yo hacía, y yo veía que ellos se aterraban y les gustaba, y dije, pues perfecto, vamos en buen camino. Y lo mismo, yo había juntado un dinerito para estar 3 meses haciendo la obra en el Foro Shakespeare, y bueno, gracias a Dios vamos a cumplir 3 años ya con la obra, y más de 220 funciones llevamos también, porque se la presento una vez nada más a la semana, y ha causado una sensación espectacular. Claro que sí, regresamos enseguida. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi querido Rafa, Seguimos, ¿cómo es Vero. que tú te preparas para hacer esquizofrenia? Porque la palabra es muy fuerte. Es muy fuerte. Para empezar. Mira, yo me enfrenté a 2 riesgos. Primero, cuando hice La Dama de Negro, yo no creo en fantasmas. O sea, yo nunca he sentido miedo así de que, ay, en la noche se me va a aparecer el monstruo. Ni de niño, o sea, yo... ¿Y has tenido contacto con el mundo espiritual? Pues seguramente sí, pero yo creo que no lo he... Yo siempre como que le busco una explicación a lo que viví. Okay. Haciendo una función de La Dama, en una ocasión yo subí hay una escalera que sube uno en la Dama, y estando arriba vi a La Dama de Negro. Y le digo, Pati, ¿qué es aquí? Tienes que estar abajo. Y cuando bajé, Pati estaba del otro lado. Entonces, pues, claro, yo no sé si me jugó una broma un técnico, yo no sé si me pareció que unas telas... Yo siempre busco como una explicación, no gasto energía de, ay, me asustaron, no. Yo le tengo mucho más miedo a los vivos que a los muertos, pero sí tenemos que, sí estamos jugando a sentir y a provocarle al público una emoción de terror en La Dama de Negro, como cuando éramos niños y se iba a la luz y empezábamos a contar con los primos historias de fantasmas, y esa gotita de agua que caía en el lavabo se transforma de repente como terrorífica y nos empieza a dar un miedo autosugestionado. Pero sí crees en el mundo espiritual. Yo creo en Dios. Yo creo 100% en Dios, soy completamente católico y tengo mucha fe, cargo mi cruz y mi escapulario, o sea, yo por supuesto que creo que hay otra vida después de esta vida, sería muy tonto no pensar que hay algo superior a nosotros, con todo respeto lo digo para los que no lo piensan, pero sí no creo que haya aquí así de que hay un fantasma o de que se te aparece tu papá o que qué más quisiera yo, si a mí se me aparece mi papá sería yo el más feliz del mundo, es decir, ay, qué bueno que estás bien, más que preguntarle, ¿estás bien? ¿Vives feliz? Antes de preguntar, pero sí respeto a toda la gente que piensa y que siente y que cree. ¿Sabes por qué te lo digo, Rafa? Porque yo estoy convencida que algunas personas sí tienen ese don. ¿De ver? Y otros no lo tenemos. Pero yo creo que eso es esquizofrenia. Ahorita voy a ese punto. Dale, venga. Entonces, el trabajo actoral de La Dama de Negro fue sentir y provocarme miedo para provocar miedo. Esto es, si tú no crees en lo que dices, la gente no te va a creer. No es uno congruente. No es uno congruente. Entonces empecé a fabricarme este tipo, y ese fue actoralmente el gran reto para mí para hacer La Dama de Negro. Ahora, con esquizofrenia es algo muy diferente. La esquizofrenia es algo que existe, es una enfermedad muy seria, una enfermedad que gracias a Dios ha mejorado mucho la medicina y que ahorita hay muchos médicos muy especializados y hospitales en donde verdaderamente se le da una atención y un cuidado exprofeso a los enfermos de esquizofrenia. La obra de teatro se desarrolla en 1914 en un hospital abandonado, misterioso, bla, 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 en donde en esa época es cuando se empezaron a hacer las lobotomías y todo este tipo de situaciones terribles que ya con el paso de la vida y de la medicina como ha evolucionado se ha corregido completamente. Pero lo que sí es un hecho es que la esquizofrenia sigue siendo tan terrorífica antes como después, en el sentido de que es una enfermedad muy peligrosa y que no solo la padecen los enfermos, sino los familiares de los enfermos. Por supuesto. Entonces, si yo me iba a enfrentar a esta
a esta obra de teatro, Esquizofrenia, por supuesto que tenía yo que documentarme y por supuesto que tenía yo que estudiar, tanto Mauricio Pichardo como yo, el no decir algo que no fuera, porque lo que menos se quiere y se pretende es obviamente faltarle al respeto a todas las personas que sufren o que tienen familiares. De hecho, parte de los ingresos de Esquizofrenia se destina al Hospital Siglo XXI, en donde se hace está la ¡Qué belleza! ¡Cuánto amor, sí, por Dios! Es que no hay de otra. Y entonces, cuando me enfrento a esta situación, digo, pues, de esto sí no sé. Y entonces me autointerné en un hospital psiquiátrico para hacer el estudio de campo. Soy amigo de un médico psiquiatra que él me hizo el favor porque la condición, era un poquito la pesadilla que tuve. La condición era entrar pero que nadie supiera. Y entonces, desde luego, iba yo a estar 7 días corriditos. Aguanté 3 nada más, me salí, luego estuve otros 2, me salí, luego estuve otros 3 días. Al final fueron 8. Entonces, que estuve, pero lo que es impresionante, Vero, es lo que escuchas más que lo que ves. En las noches cuando te duermes, te digo, ahora están cuidadísimos, son hospitales incluso cómodos, pero lo que se escucha en las noches, esas risas, esos lamentos, esas angustias, esos terrores, eso es imposible de representar en un escenario. Eso no hay un actor que lo pueda hacer porque es algo que viene de adentro. Cuando yo te hablaba de la gente que ve las cosas, yo me quedaba impresionado de ver a los enfermos de esquizofrenia cómo platicaban, así como tú y yo estamos platicando. ¿Sí? Tú imagínate que ahorita llegara tu productor y te dijera, oye, qué coraje que no vino Rafa. Y tú, espérame, pues si lo acabo de entrevistar. Porque así como tú y yo estamos hablando, así hablan ellos ante una persona que no estás viendo tú. Y desde luego que te entra la duda, bueno, ¿y si el que está enfermo soy yo? Y si ellos tienen la capacidad de ver una dimensión que nosotros no alcanzamos a ver. Porque se abrazan, se tocan, se acarician. Ningún actor, por extraordinario que sea, podría realizar antropomórficamente tan perfecto como un esquizofrénico ve a su... Hay muchos esquizofrénicos en la calle, mucha gente que camina sola, generalmente en situación de gente indigente, sin comida, sin casa, y que van hablando literalmente con alguien que no está. Entonces, incluso se ha llegado al grado extremo, y esto lo digo con profundo respeto, de que todas las apariciones de vírgenes y santos pueden ser resultados de apariciones esquizofrénicas. Ajá. De gente que creyó que vio algo con tanta credibilidad, que la comparte con tanta credibilidad que la gente lo cree. Ajá. ¿No? Entonces digo, es meternos ahí en un tema que no es el tema del que estamos hablando. Claro. Pero sí es importante el que uno sepa que cuando vas a enfrentarte a un personaje como el que hago el doctor Emil Toc de esquizofrenia, verdaderamente pues tenía yo que tener una preparación. ¿Y cuál no ha sido mi gratísima halago y sorpresa? De que dentro de una de las funciones muy al principio me va a ver, sin yo saberlo, el director del Hospital de Psiquiatría del Siglo XXI y va a ver la obra. Y terminando la función se mete, entra al camerino, se identifica conmigo y me dice que si le daba yo la autorización de que en la revista de psiquiatría poder hacer una crónica de... Yo le dije, por supuesto, yo estaba muerto de miedo de saber qué decía un médico. Si ustedes se meten a la página de Esquizofrenia en Facebook, tienen que subir pues la página mucho y van a llegar a esta revista, a este reportaje que hizo este doctor, maravilloso, en donde explica perfectamente todos los procesos de lo que él va viendo y convoca a los médicos, psiquiatras, psicólogos y estudiantes a que deben de ir a ver la obra como parte de su formación, porque es la mejor manera de ver un cuadro esquizofrénico representado en todas las gamas y facetas que hay. Es un trabajo ya cuando tú lo veas, que en la tercera función, cuando llego al camerino, había un médico, un paramédico, habían llamado a una ambulancia porque Gaby pensó que yo me había puesto mal. Y llegó y dijo, señora, a ver, acuéstese, le vamos a tomar. ¿Qué pasa? Dice, no, pues que se puso usted mal. ¿De qué me puse mal? No, pues, señor, se llama actuar. Le digo, yo me dedico a actuar, a representar. Entonces llega Gaby Blanca, ¿estás bien? ¿Estás bien? Porque pues lógicamente conforme va uno avanzando las obras y uno va encontrando más cosas y más cosas y te vas metiendo más. Pero sí, muchas veces la gente se ha acercado a mí a preguntarme y no llega usted bien a casa, no, porque sí es un desgaste físico y emocional como nunca antes lo había yo visto. Son alrededor de 3 kilos los que se bajan todas las funciones. Hay veces que doy 2 funciones en un día. Y sí, verdaderamente, pues es algo que me apasiona, es algo que me divierte, no lo sufro, lo amo. Pero indudablemente hay una preparación física, una preparación mental de alimento también. No puedo comer mucho antes de estas funciones, ya después acabando me puedo comer un hipopótamo, pero antes no, porque tienes que tener toda la preparación física y emocional y sentirte lo mejor dentro de lo que se puede para enfrentarte a un reto como este de esquizofrenia.
No, es que por favor invita a los amigos a que vayan a verte. Sí, muchas gracias. La Dama de Negro está en el Teatro Ofelia de viernes a domingo. El elenco estamos alternando funciones. Fíjense nada más con qué gusto les puedo decir que alterno funciones al lado del maestro Odiseo Bichir, del maestro Alejandro Tomasi, del maestro Juan Carlos Colombo, del maestro Ernesto D'Alessio, del maestro Ricardo Morel, del maestro Benjamín Rivero y del maestro Fabián Pazzo. Y desde luego las Damas de Negro, que bueno, no se deben de decir porque es un espectro, pero Pati ahí está conmigo desde hace 26 años, se presenta en el Teatro Ofelia de viernes a domingo. Y Esquizofrenia, tienen que estar ustedes pendientes porque yo estoy haciendo viajes a Colombia, en donde también estoy presentando La Dama de Negro los viernes y los sábados, junto a Robinson Díaz, uno de los grandes actores colombianos que ustedes si vieron El Señor de los Cielos, lo ubican como El Cabo. Es un actor extraordinario y que ya tengo 4 años que de enero a marzo hago La Dama de Negro allá en Bogotá, que además amo a los colombianos, es una gente maravillosa y que les deseo que lleguen a la paz pronto porque ahorita la situación está tensa por allá. Y entonces las funciones de Esquizofrenia, que las hago en el Teatro Telón de Asfalto, varían las fechas. Generalmente estoy haciéndolas los domingos porque el sábado en la noche agarro el avión para venir a hacer Esquizofrenia y de ahí viajo a toda la República lunes, martes y miércoles con la obra. Pero si se meten ustedes ya sea a la página de Esquizofrenia o a mi Twitter @perrinrafael y me hacen el favor de seguirme ahí van a poder ver todas las fechas que estoy haciendo Esquizofrenia y creo que ambas merecen la pena. Rafa, habíamos comentado si habría la posibilidad de tener un par de pases. Claro, para la Dama de Negro sin ningún problema. Para Esquizofrenia es complicado porque no tengo las fechas en donde podemos dar las funciones, pero para la Dama de Negro por supuesto que sí, les dejamos con todo cariño 3 pases dobles para la función de viernes, sábado, domingo que ustedes quieran. Me mandas los nombres, que como digo, tú manejarás la mecánica. Lo hace. Por las redes sociales, perfecto. Y encantado, la vida será un privilegio. Y bueno, ya también luego si quieren comuníquense por mis redes sociales y también les dejo para Esquizofrenia para alguna fecha que ustedes sepan con tiempo y que lo podamos hacer con mucha alegría. Vero. Rafa, ¿qué es un epigrama? Un epigrama es un poema cortito de 4 o 5 renglones, puede ser de más, que era lo que hacía mi papá, que generalmente es con base a una noticia o una anécdota y que tiene que rimar y que el problema es que tiene que ser muy concreto. Papá fue considerado el mejor epigramista de Latinoamérica y hacía cosas como, por ejemplo, si al vestuario tan solo me... esto es respecto a los Boy Scouts, que este fue el único epigrama del que mi papá se arrepintió, porque decía, si al vestuario tan solo me ciño, un pobre niño vestido de bobo, al que dirige con celo y arrobo, un pobre bobo vestido de niño. Cuando mi papá descubre la labor de los Boy Scouts y lo que hacían los Boy Scouts, es la única vez que mi papá dijo, de este epigrama me arrepentí, a tal grado que a mi hermano Tomás lo metieron de Boy Scout, ya le tocó pagar ¿no? Y también hay cosas de humor, por ejemplo, estaba el gordo Patiño frente a la escuela Martí. ¿Espera usted algún niño? No, señora, soy así. Fíjate, yo te voy a hacer un comentario. A ver. Cuando tu papá hizo esto, lo hizo para que rimara sin ir más allá. Correcto. Y entonces justamente lo acabas de describir tal cual. A ver, ¿qué fue lo que hice? Exacto. Porque a todos nos ha pasado. Claro, por supuesto. Somos perfectibles. Claro, por supuesto. Sí, no, y así es como debe de ser. Porque además... Antes de abrir la boca, que eso también mencionó mi papá, tiene uno que estar completa. Por eso yo siempre le digo a los actores, tienes dos tienes 2 oídos y una boca. Porque uno tiene que escuchar 2 veces antes de abrir la boca. ¿No? Bien. Ese es el proceso. Lo mismo en el teatro, cuando estás actuando. Hay actores que ya saben lo que tienes que decir, pero lo que vas a decir es correspondencia a algo que escuchaste. Hay veces que el texto es, oye, ¿qué horas son? Las 4:30. Y entonces el actor dice, oye, ¿qué? Las 4:30. Pues todavía no dijo qué horas son. Entonces no hay manera de que tu cerebro haya procesado dentro de una realidad la respuesta a lo que te están preguntando. Y eso se llama automatización. Te automatizas y entonces, imagínate, con La Dama de Negro llevamos 7,200 representaciones de decir lo mismo y de hacer siempre lo mismo. Pues claro que puede llegar un momento en que tú reacciones y te asustes al ver La Dama de Negro y a lo mejor todavía ni se prende la luz. Tienes que tener la conciencia de que tienes que escuchar 2 veces y entonces reaccionas. Wow. Entonces es un proceso, eso es la principal diferencia entre hacer teatro y hacer televisión o cine. Algo comentaste antes de que entráramos al aire sobre la maestra también, como yo digo, así como a Janet Arceo, a Maxine Woodside, que fue a verla y dijo, había un niño. Maxine jura y perjura que hay un niño en La Dama de Negro.
Ella jura y perjura que hay un niño que entra con la pelota pero no nada más Maxine, mucha gente ha escrito del niño, pero Maxine fue la primera voz importante, al decir importante me refiero a que tiene trascendencia en cuanto a masas, Sí, y claro. que jura, y a la fecha, cada vez que vemos a Maxine nos hizo favor de ser una de los 25 personas que nos develaron la placa de los 25 años de la Dama de Negro, y ella sigue jurando que hay un niño, y ahora que la fue a ver, le digo, ¿viste al niño? Y dice, no, ahora no lo vi, pero esa vez sí lo vi, juro que había un niño. La Dama de Negro crea una especie de hipnosis colectiva en el público, en donde el público ve cosas que nosotros ni siquiera vemos. Hay muchas ocasiones en que estamos haciendo una escena en donde no hay nada de susto y de repente toda la gente grita. ¿Quién sabe qué vieron? ¿Quién sabe qué sintieron? Una vez estábamos Tomás y yo en Puebla, en el Teatro Principal de Puebla, y un espectador de un balcón, porque el Teatro de Puebla es como victoriano, así de balconcitos, se aventó del segundo piso a las butacas. Entonces Toño, que estaba, pues es el productor, recibe al espectador y dice, no, es que había una Dama de Negro en el palco. Pero pues apenas la obra empezaba, o sea, y además no había montado ninguna escena en donde apareciera la Dama de Negro en el palco. Entonces es tal la psicosis que provoca la Dama de Negro, que verdaderamente pues puede provocarle al público que vea cosas que no están planeadas, que no existen, ¿no? Y ahí volvemos un poquito a lo que hablábamos de si yo había visto cosas. El cerebro es tan maravilloso, es tan mágico nuestro cerebro y lo usamos tan poquito en un porcentaje tan pequeño, Cierto. que cuando lo sensibilizamos más allá, aquí estamos hablando de espectros, pero lo podemos sensibilizar a sentirte mejor, lo podemos sensibilizar a estar feliz aunque estés triste, o al contrario, a deprimirte al grado de caer en depresiones absolutas porque el cerebro te juega, el cerebro es nuestro peor enemigo. La loca de la casa le llaman, ¿no? Al cerebro. Sí, claro. Entonces, eso es lo que provoca la Dama de Negro. Y en Maxine, pues le provocó ver a un niño. Son los fantasmas que cada quien lleva y aporta en la obra, ¿no? Habíamos comentado antes de que fuéramos al corte que hay museo y teatro. Sí. Que esto lo hicieron en el Museo Tamayo. Que no sabemos. Ah, sí, lo del globo, del Teatro del Globo de Shakespeare. Sí, Ajá. Sí, eso fue una cosa preciosa. Eso fue hermoso porque además se presentaban obras de Shakespeare, como se montaban en Londres, en esa época, ¿no? De hecho, el Teatro Globo de Londres ya no es el original se incendió por allá del siglo XVIII, XIX, Shakespeare muere en el XVI, y entonces el teatro de Shakespeare lo hacen justo enfrente, hecho igual. Y el teatro que estaba no sé si sigue estando, yo creo que ya no, porque ya terminó esa temporada, que estaba ahí en el Tamayo, era exactamente de la misma forma, dimensiones más pequeñas, pero del mismo estilo del Teatro Globo, en donde William Shakespeare estrenó todas sus obras, y que si ustedes ven esa película preciosa que se llama Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, se supone que se desarrolla justamente en este teatro, que lo hemos visto en muchas fotografías, ¿no? Y era preciosa esa fusión museo-teatro. Ojalá se repita, bonita. Hay que proponerlo, y se puede repetir, ¿no? De muchas formas, porque también tenemos de autos sacramentales, ¿no? También podemos hacer incluso de teatro autóctono, de teatro azteca, por ejemplo, en donde todavía hay por ahí muchas cosas que se pueden hacer, o escenificar el Popol Vuh, o escenificar un montonal de situaciones que podríamos, pues un poquito lo que se hace en las pirámides, ¿no? Que es un espectáculo de luz y sonido, pero que se podría teatralizar un poquito más, en donde se pueden hacer 10,000 opciones y 10,000 cosas. Me dirás que por qué lo saqué, porque justamente como el programa se llama Museando Ando, claro. ¿Qué tal que hagamos, disculpen, esta sinergia entre el teatro y los museos? Eso sería muy importante. ¿Y por qué te lo digo? Y justamente es de esas veces que dice uno coloquialmente, se me cayeron los chones. Le estaba diciendo a Rafa, oye, ¿cómo me gustaría verte a ti haciendo la obra Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Exacto. Pero que hicieras una para adultos y una versión para niños. Exacto. Porque siempre habrá un mensaje, el niño que se porta internamente no del todo bien, y el niño travieso, en correcto. fin. Entonces, y me dijiste, te tengo una sorpresa. La sorpresa que te tengo, justamente con Mauricio Pichardo le comenté otra anécdota. Ya logro hacer que el público adulto, tanto en La Dama de Negro como en Esquizofrenia, deje de ser un público espectador para ser un público partícipe, que intervenga con nosotros. Y entonces le dije, ahora el siguiente reto son los niños. Yo hace mucho que no voy a una obra infantil, de hecho hace nunca que he ido a una obra infantil, en donde los niños puedan formar parte integral de la reacción, así como en La Dama de Negro gritas y te asustas, o en Esquizofrenia te sientes muy incómodo, que los niños puedan sentir verdaderamente algo diferente y vivir una experiencia diferente. En Jekyll and Hyde, pues bueno, sí sería el niño bueno y el niño malo, pero aquí de lo que se trata,
y esto es primicia, no lo he dicho en ningún lado, Muchas empiezo los gracias. ensayos en abril y le estrenamos en septiembre, se llama Un niño de otra época. ¿De qué se trata? Es un parque en donde hay un anciano y de repente llega un niño frecuentemente al parque. Pero ¿Y qué crees? ¿qué? Que ya terminó el programa. Ah, ¿Y qué te bueno, parece? Lo dejamos en pendiente. Pero para la segunda parte. Me encanta la idea. Gracias, Rafa, por estar con Gracias nosotros. a ti. Bendito seas, te amo. Igualmente, gracias, Vero.